Bueno, los invito a que en este tiempo puedan buscar en sus Biblias el libro de Éxodo, capítulo 31. Versículos del 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte una vez más por tu misericordia y tu cuidado para con nosotros, Padre, y permitirnos llegar aquí a tu iglesia, Padre, alabando y glorificando tu nombre por medio de los cantos, por medio de nuestras ofrendas, Señor, por medio de todo lo que tú has permitido y has provisto hasta este día. Señor, en este tiempo que tu palabra es abierta y expuesta, Señor, que sea clara a nuestras mentes y corazones, Señor, y como dice, que no solamente de pan vivirá el hombre, Señor, sino que en este tiempo también seamos alimentados por medio de tu palabra, para que podamos de esa manera crecer cada día más y más en tu gracia y conocimiento. Padre, bendice a mis hermanos presentes, Señor, y ayúdalos también en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Semana pasada estuvimos viendo un poco acerca de que el Señor llamó a 2 personas, bueno, más que todo 2 personas porque iban a estar a cargo, que eran Bezaleel y Aholiab. Estos 2 hombres el Señor los había capacitado o les había dado espíritu de sabiduría, de ciencia, dice, de artes para poder trabajar en todas estas cosas. Y ellos habían aprendido a hacer todos estos oficios, porque si salieron de Egipto, habían aprendido todo esto con los egipcios, pero el Señor, a pesar de que ellos aprendieron, les dio algo más, les dio esa sabiduría, esa capacidad para que ellos pudieran de esa manera hacer todo lo referente al tabernáculo, es decir, el arca del testimonio, las cortinas, el atrio, el altar de bronce, el altar del incienso. Y habíamos visto la semana pasada que Bezaleel, su nombre significa a la sombra de Dios, o que mejor dicho, esa sombra es la sombra protectora de Dios. Es decir, que Bezaleel significa bajo la protección de Dios. Aholiab, un detalle también que habíamos visto, que Bezaleel, según la tradición judía, dice que Ur, que era su abuelo, era esposo de Miriam, pero eso es los detalles que daba Matthew Henry. Aholiab, es interesante también su nombre, que su nombre significa tienda del Padre. Y ese detalle sonaba bastante interesante porque el Señor lo había capacitado a él para construir, ¿qué cosa? Su tienda, su tabernáculo, su morada. Entonces, estos nombres daban bastante detalle, estaban bastante relacionados al oficio a lo cual ellos iban a hacer, pero algo muy importante era que el Señor es quien los capacitó a ellos para hacer su obra, que no era cualquier tipo de obra, era donde Él mismo, su propia presencia, iba a morar
en medio del pueblo. Así que tenían que ser hombres divinamente capacitados. Llegamos entonces a un punto, ahora mismo, en el versículo 12, donde tenemos el día de reposo, o como se ve en los primeros versículos, versículo 13, mis días de reposo. Pero es interesante entonces, viendo aquí, que esta porción del versículo 12 al 17, tenemos nuevamente instrucciones dadas de parte de Dios a Moisés. Y ya lo vimos la semana pasada y lo hemos visto durante todo este tiempo que hemos estudiado Éxodo. Siempre Dios le dice a Moisés, haz de esta manera o dile al pueblo, o así te he dicho. Y aquí no es la excepción. Con esto entonces tenemos la seguridad que quien ha mandado a que el día de reposo se guarde es Dios. No es una invención del hombre. Así que esto resulta en el establecimiento del sábado como el día de reposo para el pueblo de Israel. Lo primero que tenemos que es, hay un mandato perpetuo aquí. Usted puede ver versículos 12 y 13, dice, Dios le mandó a Moisés, le dijo, hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Dice, es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Y también al versículo 17 dice que es versículo 16, pacto perpetuo. Así que aunque están alejados, vemos que hay algo, una perpetuidad, algo que debe ser continuamente hecho. Un mandato de Dios perpetuo para el pueblo de Israel. Entonces el Señor le dice a Moisés, háblale al pueblo y diles que guarden mi día de reposo, guarden mi sábado. Y es interesante, ¿sabe lo que significa el día? Bueno, ¿sabe lo que significa sábado? Sábado significa descanso o reposo. Así que el día de ayer, que era sábado, era día de descanso o reposo. Eso es lo que significa ese término. De manera que aquí entonces lo que vemos es que se le dice a Moisés que este día de reposo es una señal. Es una muestra que el Señor los ha consagrado a ellos como su pueblo para que les sirva. Y de esa manera lo traduce la Nueva Versión Internacional. Pero estas palabras también son bastante interesantes porque nos recuerda un poco la narración en Éxodo capítulo 19. Usted lo puede buscar. Vamos a buscarlo. Éxodo 19, los primeros 6 versículos. Porque dice, vamos desde el versículo 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, vosotros sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y él va a empezar a describir todo lo que es. Empieza con el pacto de Dios con su pueblo. Así que Dios le dice, aquí vemos que el Señor había, o recordando esto, que el Señor había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Ustedes guardan mi palabra, ustedes guardan mi ley, son mi especial tesoro. Yo voy a ser su Dios, ustedes son mi pueblo. Así que esto aquí en Éxodo 31 nos trae a la memoria estas palabras, porque vemos que el Señor le dice, guarden el pacto, serán su especial tesoro, o como se traduce, su propiedad exclusiva, como un reino de sacerdotes y gente santa. Es más, cuando ellos aceptan el pacto con Dios o el pacto de Dios, usted lo puede leer, dice, ellos van a ser santificados. Por lo cual vemos entonces todo lo que hemos estudiado respecto a la ley, todo lo que hemos estudiado respecto al tabernáculo y a sus muebles. Tenemos aquí entonces el día de reposo como una señal distintiva de que ellos le pertenecen a Dios. Y hay un detalle que no debe pasar desapercibido.
Y es que esto ya se había mencionado en Éxodo 20, en el cuarto mandamiento. Guardarás, parafraseándolo, el día de reposo, o santificarás el día de reposo. Y vamos a ver aquí las implicaciones del no guardar dicho día santo. Si usted leyó con detenimiento, es posible que ya lo haya notado. Aunque a veces leemos con detenimiento, se nos escapan algunos detallitos. Pero es importante notar aquí que el sábado debe ser guardado juntamente con la ley, o parte de la ley. Pero esto es un indicativo de como una señal, la ley a un lado, pero el sábado, o guardar el sábado y los sábados, como una señal entre Dios y el pueblo. Pero también deben recordar, ellos han sido santificados. Jehová Dios o Yahweh Elohim es quien los santificó a ellos. Y hay algo aquí importante. ¿Por qué ellos deben recordar que Dios es el que los santifica? ¿Qué significa eso? ¿Por qué a veces es necesario que nosotros recordemos ciertas doctrinas? Más que todo la conferencia, ¿cómo se llama? Volviendo a las doctrinas olvidadas. ¿Por qué es necesario recordar ese tipo de cosas? Aquí hay algo relevante. Y es que siempre deben tener presente en sus mentes que el sábado es un día santo. Dios lo santificó. En este caso, Él los sacó de la tierra de Egipto, los sacó de la esclavitud de Egipto, para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Y esa tierra donde fluye leche y miel, ¿qué tierra era? Canaán, la tierra prometida, la tierra del reposo. Pero otro punto que esto nos lleva a levantar la siguiente pregunta es, y espero que se haya hecho esa pregunta, ¿guardar el sábado es por causa de la creación o por causa del pacto de Dios con su pueblo? A lo que voy a responderle, ambos. ¿Sabe por qué? Permítame explicarlo un poco. Si usted lee Éxodo 20, versículo 11, dice lo siguiente: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Tenemos entonces que se nos dice que el sábado, en Éxodo, es por causa de la creación. Pero también se nos dice aquí en el 31 que es señal del pacto de Dios de ellos como nación, o de Dios con ellos como nación. Entonces esto aquí nos muestra lo siguiente: ellos deben reconocer que Dios, Yahweh Elohim, aquel que los sacó de la tierra de Egipto y los va a llevar a Canaán, es quien ha hecho el pacto con ellos, es el creador. ¿No le parece eso maravilloso, mi querido hermano? La creación no está aislada del todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Es más, lo que vemos aquí es que la creación como tal ha sido llamada buena por parte del Señor. Usted puede verlo en Génesis. Pero el hecho de que Él es quien los libera de la esclavitud y va a darles este reposo, nos muestra la importancia de este día para el Señor. En el día de reposo, el pueblo tendría ese día como santo, porque es allí donde se detendrían de todo trabajo para adorar a Dios. No solamente como redentor, sino como creador. Eso resulta muy interesante. Y eso es consistente a la luz de todo el contexto bíblico. Si usted busca en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, Pablo nos dice lo siguiente:
hablando acerca de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién habla Pablo? Bueno, ya se lo dije hace un rato. Acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos nuestro Señor Jesucristo, hablamos de Él como Salvador, pero también es Creador. ¿Se había hecho usted la siguiente pregunta? ¿Había usted pensado que cuando adoramos a Dios no es solamente porque nos salvó, sino porque nos creó? Déjenme mencionarles esto. Es una oración de Matthew Henry. Una oración acerca, ¿saben cómo son los puritanos? Y él escribe una extensa oración para estar en lo que es la adoración pública, es decir, aquí. Y él menciona lo siguiente, ¿va? Para prepararse y venir al servicio dominical, la adoración pública de su pueblo hacia el Señor. Él dice lo siguiente: nos reunimos para dar gloria al gran Jehová, quien en 6 días hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó el 7º día, y por lo tanto bendijo un día de reposo y lo santificó. Y nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Seamos nuevas criaturas, creadas por tu hechura en Cristo Jesús para buenas obras, y que ese Dios que en el primer día del mundo mandó que la luz brille de las tinieblas, en este primer día de la semana, domingo, brille en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Nos reunimos para dar gloria al Señor Jesucristo y santificar este sábado en su honor, quien era la piedra del ángulo. Esto es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y él termina y dice: este es el día que hizo el Señor. Nos regocijamos y nos alegramos en él. Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y está vivo. Es claro lo que él dice. No solamente lo adoramos por ser el Redentor, sino por ser el Creador. Su corazón está latiendo hoy día, mi querido hermano. Usted puede sentir sus pulsos, porque Dios sustenta su vida hasta este momento. ¿Cuánto nos falta a nosotros, mi querido hermano, comprender la magnificencia de nuestro majestuoso Dios? Nosotros tenemos la tendencia a cometer el error de que vemos todo aislado. Bueno, ahí está Dios, ya que está la creación. Si no, vaya a las instituciones académicas. Están las ciencias y la religión aparte. Estamos en el mundo creado por Dios y pensamos que podemos vivir como nos dé la gana. Adoramos a Dios, pero a medias. Solo queremos hacerlo de manera religiosa cada domingo. Cumplimos con la cuota dominical, check. Ofrenda o diezmo, check. Cantamos 3 himnos, como está aquí, check. Pero el resto de la semana se nos olvida que el Creador es quien nos tiene aquí el día de hoy, quien ha suplido en nuestros trabajos el pan diario, y es quien nos ha redimido de la esclavitud del pecado. Que el Señor nos ayude a ver nuestro pecado por no adorarle como es debido. Y es por eso que Dios le dice a Moisés: recuerden que Yahweh Elohim, el Señor Todopoderoso, los ha consagrado. Porque olvidarse de Dios, olvidarse de Él, tiene consecuencias graves. Versículos 14 al 16 nos habla de un castigo a aquellos que no lo guarden. El pueblo de Israel ha sido consagrado, es decir, han sido purificados, han sido santificados. Ellos deben reconocer que Jehová los ha sacado, los ha liberado de Egipto.
Pero ahora hay una sentencia para que mantengan el día de reposo de manera perpetua, dice el versículo 16. Y este día debe ser observado, recordando que han sido santificados, deben traer a la memoria de que Él es el Creador. Pero si no lo reconocen, eso significa que están menospreciando el día santo, están menospreciando el día de Dios y por tanto menospreciándolo a Él como Creador y Redentor. Eso los lleva entonces a ellos a ser ¿qué? Reos de muerte. Y esto resulta bastante interesante para nuestra mente de hoy, siglo XXI. Pensamos, no importa, pero si es un simple día, entre comillas, ¿no? Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Es un día más, no hay problema. Es algo insignificante que yo no me reúna con el pueblo de Dios a adorarlo. ¿Por qué el Señor, para esta mentalidad nuestra del siglo XXI, por qué es tan severo? Nada más es un día. ¿Por qué reos de muerte? ¿Por qué no le ha llamado de atención nada más? Ay, es que yo te entiendo, mi hijo. Eso es lo que piensa nuestra generación tibia. Pero debemos recordar algo importante. El Señor les mostró a ellos su mano poderosa, su redención. Como dice el libro de Hebreos, los bautizó a ellos al llevarlos por medio del Mar Rojo. Ellos son su pueblo. Él está demandando adoración, para eso los sacó. Él está demandando adoración de parte de ellos. Y la pregunta es, ¿alguno que ha sido redimido osa negarse a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¡Qué atrevimiento! Aquí lo que resalta no es la severidad de la sentencia de muerte a los que no adoran a Dios, sino que es lo justo. Lo que aquí se resalta es por qué alguien del pueblo no guardaría ese día. Todo lo que le han dado. ¿No cree usted que si alguien le hace un favor enorme a usted o a mí, quedamos en deuda? ¿Cuánto más el Creador, quien Él mismo reposó el séptimo día de su creación y lo ha santificado, está demandando absoluto reposo y adoración en un día? Ese día santificado para el hombre y para la mujer, en corazón, en alma, fuerzas, como dice Deuteronomios, es para adorar a Dios por todo lo que ha hecho. Cuando me refiero hecho, me refiero a creación y redención. Usted puede ver el contexto de esta frase que dice, ciertamente morirá o será condenado a muerte. Es bastante parecida a lo que se menciona también en Génesis y cuando Dios le dice a Moisés, el que no lo hace, Éxodo capítulo 13, el que no guarda la Pascua, córtalo del pueblo, sácalo del pueblo. El no guardar las promesas de Dios, ya lo mencioné, era menospreciar al Señor y por tanto despreciar el pacto. En consecuencia, si menosprecian al Señor, si menosprecian el pacto, debía ser sacado del pueblo o ser tomado como no parte del pueblo de Dios. Pero todos aquellos que reconocen al Redentor y Creador, lo adoran en ese día santo que Él ha establecido. Y ya anteriormente, usted me ha escuchado hacer esta pregunta. Y si usted estuvo en la mañana, también escuchó una pregunta bastante parecida de parte del pastor Andy. Pero permítame ser atrevido una vez más en esta tarde y hacerle la siguiente pregunta. ¿Para qué y por qué viene usted los domingos a la iglesia? ¿Para qué viene? ¿Por qué viene? ¿Acaso no es mejor quedarse descansando en la casa el domingo o viendo algún partido, visitando a la familia,
las famosas barbacoas, el cumpleaños, la abuelita, día del padre, la madre del niño. Ahora hay día de todos, de toda clase de cosas. ¿Acaso es eso algo malo? Hago preguntas capciosas. ¿Es algo malo? Yo no estoy diciendo que necesariamente son cosas malas como tal. Pero si hay 7 días, ¿por qué escoger el único día del Señor para hacerlo? Hágalo en los demás 6. Se quiere tomar de excusa el único día de adoración al Señor para hacer lo que queramos, menos adorarlo como Él demanda. Catecismo de Heidelberg, pregunta 103. Nos dice acerca del 4º mandamiento, más que todo, acuérdate del día de reposo, santifica el día de reposo. Y dice Heidelberg, primero, ¿qué se debe hacer en el día de reposo? Dice, primero, que el ministerio de la palabra y la enseñanza sean mantenidos. Y que yo, en este caso yo, que lo estoy leyendo, o usted, frecuente asiduamente la iglesia, la congregación de Dios, sobre todo el día de reposo, para oír la palabra de Dios y participar de los santos sacramentos, para invocar públicamente al Señor y para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados. No falta eso. Además de que todos los demás días de mi vida cese de obrar mal, para que sea Dios mismo quien obre en mi corazón por su espíritu y de este modo pueda empezar en esta vida. Y me encanta cómo termina Heidelberg. El sábado eterno. Lo pone en mayúscula. El sábado eterno. Yo sé que algunos deben estar preguntándose por qué estoy hablando de sábado, pero domingo, nos reunimos domingo, sábado. Yo no voy a entrar en esos temas porque muchas veces se ha hablado de ese tema y se podría hablar en otro momento, pero voy a enfocarme en el principio el cual nosotros debemos mantener, que es adorar a Dios cuando nos reunimos. De igual manera, el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 121, enfatiza un poco más y amplía más estas ideas y dice que ¿por qué se pone la palabra acuérdate en cuanto al día de reposo? Dice que debes acordarte del día de reposo. Y dice, la palabra acuérdate ha sido puesta al principio del 4º mandamiento. En parte, porque el gran beneficio de ser recordado, seremos estimados en nuestra preparación para guardarlo y guardar cumpliremos mejor los otros mandamientos. Interesante. Y después dice, y así continuaremos un recuerdo lleno de gratitud por los 2 grandes beneficios. ¿Sabe cuáles son los 2 grandes beneficios? Creación y redención. Y dice que contienen un breve resumen de la religión. También fue puesta para nosotros, porque nosotros estamos propensos a olvidarlo. Si usted tuviera el catecismo, le digo, subráyelo, con una flecha enorme. Dice, estamos propensos a olvidarnos del Señor, de recordar, adorarlo por lo que Él ha hecho. Porque la naturaleza nos da poco luz de ello. Y porque restringe nuestra libertad natural sobre cosas que son lícitas en otro tiempo. ¿Por qué no viene más que una vez cada 7 días? Y dice, viniendo antes nuestros negocios mundanales que frecuentemente apartan nuestra mente de pensar en Él. Y nos apartan de prepararnos para santificarnos para Él. Y dice, Satanás usa todas estas cosas para desviar nuestra mirada del Señor. Todo esto, mi querido hermano, porque el pueblo de Dios había sido llamado a recordar, a mantenerlo perpetuamente. Pero nosotros, la iglesia, que nos reunimos en domingo, primer día de la semana, tenemos el mismo llamado
sorprende, porque Cristo es nuestro reposo. Solamente algo mencionar. Heidelberg menciona un poco más de detalle respecto a esto. El catecismo en esta pregunta no lo menciona, sino en las otras. Pero nosotros tenemos una buena base aquí para poder ver que usted y yo venimos domingo a domingo y reconocemos y sabemos que el domingo como tal no es el día de reposo, que domingo tiene su nombre y sábado tiene su nombre, pero empieza el reposo eterno. Cristo murió, pero resucitó el domingo, primer día de la semana, y eso nos anticipa el reposo futuro y eterno que tendremos en Él. Pero mientras usted y yo estamos en esta tierra, todos los domingos, un día de la semana, venimos a escuchar a Dios por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, a participar de los sacramentos, a adorarlo de corazón, porque solamente Él se merece la adoración y alabanza de parte nuestra. Tristemente, muchos cristianos siguen la corriente de esta generación posmoderna, es decir, relativista. Yo no le veo nada de malo faltar un dominguito. ¿Estás seguro? Sí, el Señor me entiende. El Señor me da palmadita y dice, ay, hijito mío, no te preocupes. No me estoy refiriendo a enfermedad o trabajo o si le tocó hacer algún viaje sumamente importante. Bueno, en ese sentido está bien. Cuando me refiero a las ausencias, yo me refiero a cuando es libre y deliberadamente se planifica con el día del Señor. Se menosprecia la adoración a Dios. Por eso el Señor dice, ciertamente morirá. Es decir, no será de mi pueblo porque no me reconoce. Con eso no estoy diciendo que usted o yo, si faltamos un domingo, perdemos la salvación. No estoy diciendo eso. O va a dejar de ser parte de la iglesia. Mi punto aquí es que el Señor dice que no son de su pueblo. Aquellos que tienen esa actitud de frialdad. Entonces es posible que o el Señor los deseche porque verdaderamente no son de su pueblo, o debemos reaccionar de ese entumecimiento espiritual en el que nos hallamos. Y le recomendaría también una oración de los puritanos que dice, Señor, despierta mi corazón adormecido. ¿Qué motivo tenemos para no adorar a Dios? ¿Qué motivo tenemos? ¿Qué excusa tenemos para ausentarnos de estar en la presencia de Dios? ¿Qué puede ser más importante que adorar al Creador y Redentor? En el pueblo de Israel no había excusas para no guardar el Shabbat, el sábado. Ellos han recibido todo, salvación, redención por medio de Dios. Así como usted y yo fuimos liberados de la esclavitud del pecado, ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y por tanto, de igual manera se nos demanda adoración al Todopoderoso. Versículo 17, tenemos una señal de Dios con el pueblo. Versículo 17 dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Esta señal aquí, ya he mencionado eso un poco en los primeros versículos, establecida por el mismo Señor con ellos, con Israel como su nación santa, es para ser conmemorado para siempre. El profeta Ezequiel, el capítulo 20, versículo 20, menciona y dice, observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios, dice la NBI.
El pueblo de Israel debía conmemorar el sábado, el día de reposo. Debían conmemorar también, cuando hablamos del día de reposo, habían varias derivaciones. El día de la expiación como sábado, el año sabático, la semana sabática, el año sabático para lo que producía la tierra. Pero todas estas cosas fueron establecidas por el Señor con un solo propósito. Yo soy el reposo. Yo vengo a dar reposo. No hay otro. Pero sabe, mi hermano, estas palabras que se mencionan en versículo 17, un pacto perpetuo, como lo traduce la Nueva Versión Internacional, nos habla de algo muchísimo mayor. Una de las cosas que nosotros vemos es que nuestro Señor Jesucristo condenó la hipocresía religiosa de los fariseos respecto al sábado, no al sábado como tal. Nuestro Señor Jesucristo era judío y cuando Él se reunía en la sinagoga, ¿qué día lo hacía? El sábado. Pero entonces Él condenó la actitud de los fariseos. Pero si usted lee Hebreos capítulo 4, versículos 10 al 11, el autor dice algo importante. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aunque está hablando más que todo de cuando entraron a la tierra prometida, vemos que la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, donde ellos, el Señor los iba a guardar, aquella tierra sabática, si se pudiera decir algo, aquel reposo que les iba a dar el Señor en esa tierra. Pero también el día como tal, el sábado, son llamados descanso o reposo del Señor. Esto entonces nos muestra o nos está anticipando algo mucho mayor, donde que no solamente seremos cuidados y protegidos por el Señor, sino que estaremos perpetuamente con Él en su reposo. Si usted recuerda el llamado a la adoración, yo leí Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Y Él decía, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Dice, venid a mí los que están trabajados y cargados. Hay otra cosa también. ¿Sabe también por qué Cristo es un tipo o está tipificado en el sábado? ¿En cuántos días hizo Dios la creación? En 6 días terminó su creación. Pero dice, en el 7º reposó. ¿Cuándo resucita nuestro Señor Jesucristo? El primer día de la semana, empezando un nuevo ciclo semanal, entonces dejando a un lado lo que es la vieja creación caída en Adán, entrando entonces hacia una nueva creación nosotros en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Primer día de la semana nos reunimos para adorar a Dios, porque somos nueva creación. Oh, amado hermano, ¿no cree entonces que esto es un motivo suficiente para caer de rodillas y rendirnos ante el Todopoderoso? El día de reposo es aquella señal eterna de Dios con su pueblo, de que habrá un reposo eterno en Él. Y los que no creen en su reposo no son tomados como parte del pueblo, porque no lo reconocen a Él. Voy a ir directo a la aplicación. Como mencioné hace un rato, y como les mencioné también en el llamado a la adoración, Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga.
Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 3. Versículo 7 en adelante. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se ve, que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Voy a saltar al versículo 3 de capítulo 4. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de manera que dijo, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Sí habla del hecho, del reposo, de cuando ellos tenían que entrar a la tierra prometida y Moisés era el líder del pueblo, tenía que introducirlos a ellos porque por eso los sacó. Si usted recuerda, Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés no entró, pero la vio de lejos. Se calló a lo lejos, Dios le dijo, esa es la tierra que yo les voy a dar. Su esperanza estaba puesta en aquella promesa. Moisés muere, se levanta otro. Dios ya había preparado un líder. ¿Quién es? Josué. Josué entonces va a tener que introducir al pueblo después de esos 40 años de desobediencia. Desobedecieron y durante 40 años estuvieron divagando. Josué los introduce y conquista la tierra, aquella tierra del reposo, aquella tierra prometida. Y si usted puede ver el nombre de Josué o Joshua, que en hebreo es Yeshua, es el nombre de Jesús. Josué, anticipándonos que vendría uno que introduciría al pueblo en el reposo eterno de Dios. Josué era imperfecto. El nuevo Josué, Cristo Jesús, sí es perfecto. Por eso usted puede entonces pensar en estas cosas, y usted lo puede ver en Hebreos capítulo 10, cuando dice que Abraham tenía su mirada puesta en aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios. Él estaba ciertamente esperando la promesa de una tierra física, pero había algo mucho mayor. Y era el reposo eterno de Dios. El reposo en el cual solamente van a entrar aquellos que guardan, que confían que el Señor va a cumplir de dicha manera. ¿Por qué menciono todo esto? Allí mismo en Hebreos, capítulo 10, versículo 34, nos dice, porque de los presos también os compadecisteis, y de los despojados y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Usted y yo, todos los días, luchamos con nuestra carne, ¿cierto? Usted y yo luchamos contra el pecado, contra la opresión, contra la persecución, contra injusticias.
Pero debemos recordar algo. Ese no es el fin. Ese es el medio, si podemos verlo de alguna manera. Usted y yo sabemos que todas esas luchas, todas esas lágrimas que hoy día se están derramando por cualquier cosa que se esté atravesando, como dice Hebreos 10:34, es ahora porque seguimos en esta tierra, seguimos en este mundo caído. Y tenemos la esperanza, como dice el libro de Apocalipsis, y se lo leo, capítulo 21, versículos 3 al 7. Aquella tierra o aquel reposo, aquellas cosas que estaban anticipando el Shabbat, lo que estaba esperando Abraham. Dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Quién es el arquitecto de la nueva Jerusalén? ¿Quién va a dar reposo? Versículo 3 dice, Juan, y yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Habrá Shabbat. En la tierra, Shabbat. Habrá reposo, mi querido hermano. Habrá descanso del sufrimiento que estamos ahora mismo sujetos por causa del pecado todavía. Usted y yo debemos todos los días, mi querido hermano, orar. Orar al Señor, porque en verdad somos malagradecidos. A veces nos enojamos, es que el jefe no me da un aumento. Hay trabajo. Es que me mojé por venir a la iglesia. Venimos a adorar a Dios. Hay mucho sol el día de hoy. Estamos vivos. Es difícil llevar esta enfermedad. Nos recuerda que somos seres caídos. Pero cuando comparamos todo lo que tenemos, todas las bendiciones que nos han sido dadas, con todo lo que estamos pasando, solamente debemos responder como dice Pablo en el libro de Romanos. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cree usted eso, mi querido hermano? ¿Está esperando entonces ese santo reposo que se nos anticipa, tanto en el día de reposo, enfocándonos a Cristo? ¿Está anticipando eso al santo reposo con el Señor? Que así sea. Pero persevere, luche todos los días y dependa totalmente en su gracia y misericordia. Porque Él dice que todos aquellos que buscan su rostro, Él los va a auxiliar. Y en medio de lo que está atravesando, mi querido hermano, Él nos va a auxiliar. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado, Señor, con tu palabra. Padre, poder meditar un poco acerca del reposo, poder ver que guardar este día, Señor, más que todo, Señor, el primer día de la semana, el día en que nosotros nos reunimos como tu pueblo, Señor, un pueblo del nuevo pacto, nueva creación, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder tener este principio, Señor, de poder adorarte, de ser el creador de nuestras vidas, Señor, creador de nuestras almas, Señor, pero también el redentor, Señor, aquel que, Señor, envió a su Hijo para morir en la cruz, para rescatarnos, Señor, de la condenación eterna. Padre, ayúdanos a cada día a poder, Señor, tener estas cosas presentes en nuestras mentes, Señor, y no olvidarnos, Señor, de que tú eres, Señor, quien nos has creado y nos has redimido. Señor, y como dice el mismo mandamiento, acordarnos, Señor, no olvidarnos que tú eres el todo de nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo y bendice este tiempo que queda en nombre de Cristo Jesús. Amén.